Buenas tardes a todos los que nos acompañan a este webinar. A nombre del Centro de Capacitación CARSO les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos una conferencia titulada Corrección de la caída de tensión en instalaciones eléctricas de vivienda, la cual será expuesta por el ingeniero Israel Alejandro Hernández Morato, colaborador de Condumex. Al final de la presentación daremos un espacio para realizar preguntas acerca del tema. Les pedimos pongan su nombre al formular sus preguntas, ya que le daremos preferencia a estas sobre las que son anónimas. Adicionalmente, pido de su apoyo para contestar una evaluación que dejaremos al final de la ponencia en una liga en la sección de preguntas y respuestas y a través de un código QR inserto en la última diapositiva del expositor. Pues sin más que agradecer por su amable presencia, cedo la palabra al ingeniero Israel Alejandro Hernández Morato. Adelante, Isra. Muchas gracias, Mari. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gustoso de estar aquí virtualmente con ustedes. Antes que nada, pedirles de antemano una disculpa si es que escuchan ruidos externos que no son propios de la plática, pero estamos presentes esta semana en la ciudad de Chihuahua, en la Expo Minera 2022, en la cual Condomex tiene presencia y está presentando algunos de sus productos. Estamos instalados en una área que pensamos que puede ser propia, en la cual no hay mucho ruido, pero pues siempre se puede presentar algún tipo de inconveniente. Entonces, espero que no sea el caso y repito, con gusto de estar aquí para poder platicar acerca de ese tema que bien decía Mari, que es corrección de la caída de tensión en instalaciones eléctricas de vivienda. Este tema de la caída de tensión es, es un, es un, es un tema o una situación muy común en las instalaciones eléctricas, sobre todo en las viviendas, ¿sí? El término caída de tensión tal vez no lo conozcamos como concepto, pero de que lo vivimos constantemente, lo vivimos, eso que ni qué, ¿no? Más adelante veremos un ejemplo en un videíto donde tal vez nos veremos reflejados, ¿no? De lo que vamos a observar, ¿sí? Y de entrada, pues, para poder entender qué es, pues, cómo se puede corregir un problema, pues hay que saber qué es el problema, ¿no? ¿Qué es caída de tensión? La caída de tensión, pues es literalmente eso, que se cae la tensión. Es la disminución en el valor de la tensión en algún punto de la instalación eléctrica. Esta disminución pues, es una comparativa contra la tensión que tenemos a la entrada del sistema, ¿sí? Y esto ocurre cuando hay una carga disponible, es decir, cuando hay circulación de, de corriente. Como se ve más o menos en la gráfica, pues la tensión va disminuyendo y tiene algunos factores por los cuales disminuye, ¿sí? De entrada estamos comentando que es cuando hay una carga conectada, ¿sí? Pero, ¿qué provoca que la tensión se caiga? Pues el calibre del conductor. Entre menor es el calibre, más caída de tensión se puede presentar. La longitud del circuito también afecta. Entre mayor longitud, también hay mayor caída de tensión, ¿sí? Estos dos aspectos tienen que ver con la resistencia de un conductor. La resistencia también tiene estos factores en contra, ¿no? El calibre y la longitud. Entre menos calibre tengamos, o más delgado sea el conductor, más resistencia hay y más caída de tensión se puede presentar. Y también, entre más longitud haya del circuito, más resistencia hay y, por lo tanto, también hay mayor caída de tensión o se puede presentar mayor caída de tensión.
¿sí? También involucra, también se presenta un factor como lo que es la cantidad de corriente que pasa por el conductor. La cantidad de corriente, pues, ¿de qué depende totalmente? Pues depende de los equipos que tengamos conectados. Aquí sí, digamos, no podemos cambiar los equipos que tengamos en casa. No puedo cambiar tan fácil una lavadora, microondas de televisión, la licuadora, etcétera. Más bien, hay que adecuar la instalación para, para poder tener circuitos que no se vean afectados y no se provoquen estos efectos que ahorita vamos a ver, como les decía hace un momento, un videito donde se ve el efecto físico de lo que puede ser provocado por esta situación, ¿vale? ¿Qué consecuencias puede traer que se caiga la tensión o el voltaje, como se llama comúnmente? ¿Qué puede traer? Baja intensidad o parpadeo en las lámparas, un parpadeo constante, o simplemente que la intensidad se mantenga baja mientras haya una circulación de corriente, o simplemente que haya mucha longitud o haya un calibre inadecuado. Inclusive también, y aunque no lo habíamos presentado, que también el conductor sea de mala calidad. Eso también puede afectar, ya que eso puede indicar que no haya una buena opacidad, ¿no?, en el conductor, ¿sí? Entonces, este efecto de las lámparas es lo que se observa totalmente siempre, ¿no? También se puede presentar una disminución en la vida de los equipos, calentamiento de motores, ¿sí? ¿Qué motores tenemos? Pues lavadoras, tenemos hasta microondas, las licuadoras, etcétera, ¿no? El motor de la bomba de agua. Si no hay suficiente tensión, los equipos se empiezan a forzar y se empiezan a dañar, ¿no? Se pueden empezar a calentar y con esto se pueden empezar a dañar, ¿sale? Y también se puede presentar un eventual aumento en la demanda de energía. Esto es debido a que por el calentamiento que pueden sufrir los conductores debido a la resistencia presentada, a su vez debido por el calibre inadecuado o por mucha longitud o inclusive por una mala calidad en el producto. Estos factores hacen que la vida útil de los conductores decaiga mucho más rápido y por lo tanto pierden propiedades y entonces por lo tanto haya, pues no circule la corriente adecuadamente y haya un incremento en la demanda. Son muchos factores que, si ven, ahí tienen consecuencias. Una cosa lleva a la otra y la otra a la otra y la otra tal vez me lleve al principio. Entonces es un círculo vicioso, ¿vale? Por eso es que tomamos referencia de lo que ya ahorita estamos hablando, ¿sí? Por eso es tan importante empezar a pensar cómo le puedo hacer para evitar este tipo de situaciones, ¿sí? Les decía, tenemos un ejemplo eh, real de lo que pasa, ¿no? Es un pequeño video. Vean la lectura en el instrumento, en el multímetro, en el voltmetro. Hay 120 volts a la entrada. Es lo que usualmente tenemos en las instalaciones. 120 volts de caída. El video inicia con el equipo, con el microondas solamente conectado, sin funcionar. Solamente está prendido lo que es la luz de la cocina, alguna luz de otra parte de la vivienda, y vamos a ver qué pasa cuando se enciende el microondas. ¿No? Me voy a congelar la imagen en esta parte de aquí. Vamos a ver, por acá. Mientras está funcionando, ¿qué es lo que pasa? Lo echan a andar y, como decíamos hace un momento, ¿qué puede pasar? Parpadeo constante de las luminarias, ¿de acuerdo? Por defectos en la instalación, ¿sí? Por la caída de tensión. ¿Y cómo sé que es caída? Pues porque cuando la toma se acerca, podemos ver la lectura en el instrumento, en el voltmetro. Baja
hasta 112, prácticamente a 113, de 120 a 113 volts, ¿vale? Esto ocurre y la consecuencia es visible, perdón, es visible en este experimento que se hizo, ¿de acuerdo? ¿Qué es de lo que estamos hablando hace unos minutos? Cuando se vuelve a apagar y acaba el tiempo de funcionamiento del microondas, la tensión otra vez vuelve a su nivel al iniciar esta pequeña prueba, ¿sale? Ahora, hablamos de corrección de caída de tensión, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque estamos hablando tal vez de una instalación que ya está en uso, pero si hablamos de corrección también podemos pensar en aplicarlo en una instalación nueva, también para prevenirla, ¿vale? Y para prevenirla y corregirla, pues hay que tomar en cuenta lo que dice la NOM 001, que es la norma oficial mexicana, que establece las características técnicas mínimas necesarias para que una instalación eléctrica cumpla con condiciones adecuadas de seguridad para las personas, sobre todo, y para sus bienes. Seguridad y protección contra descargas eléctricas, efectos térmicos ocasionados por altos niveles de corriente, sobrecorrientes precisamente, corrientes de falla, sobretensiones, etcétera, ¿vale? Lo que la norma establece es precisamente lo mínimo que debe cumplir la instalación eléctrica para que ofrezca seguridad a los usuarios de la misma, ¿vale? ¿Y qué dice la norma 001 específicamente en el artículo 215.2, inciso A, inciso 4, en la nota 2? Habla de caída de tensión. La caída de tensión, como vimos hace un momento, depende del calibre, depende de la longitud, depende de la cantidad de corriente. Esos factores no los puedo omitir, simplemente porque hay conductores, porque hay corriente circulando. Y como no los puedo omitir, quiere decir entonces que siempre va a haber una caída de tensión, pero debemos procurar que sea la mínima. Por eso esta parte de la misma normatividad, la NOM 001, establece que para un circuito alimentador, la caída de tensión no debe ser mayor del 3% en el circuito alimentador. Ahorita vamos a ver qué parte es el circuito alimentador, para que en combinación con los circuitos derivados no sobrepase el 5% de caída. ¿Sí? Algo similar dice para los circuitos derivados. Para los derivados se establece prácticamente el mismo rango. No más de 3% de caída en circuitos derivados para que en combinación con el alimentador no supere el 5%. Esto, digamos que puede parecer confuso, ¿no? Pero si lo vemos en un pequeño esquemita, podemos tenerlo un poquito más compacto. ¿Qué es un circuito alimentador y qué es un derivado? Bueno, circuito alimentador es desde el interruptor de seguridad, y permítanme poner el apuntador, desde interruptor de seguridad, que usualmente lo conocemos como una caja de fusibles, pero también puede ser un centro de carga, que es a donde llega, que es parte de la cometida, está enseguida del equipo de medición. Desde aquí hasta el centro de carga, donde se secciona la instalación, es el circuito alimentador, esta parte de aquí. Y a partir del centro de carga, donde se secciona la instalación por circuitos, comienzan los circuitos derivados. Por ejemplo, aquí tenemos 3 circuitos derivados. Uno de este lado, uno de este lado y uno para acá. Esos son circuitos alimentadores y circuitos derivados. ¿De acuerdo? Aquí está esquematizado un poco más en simbología. Tengo la cometida, el equipo de medición aterrizado. Aquí está el interruptor de seguridad. Entre este y el centro de carga está el circuito alimentador y a partir de aquí se desprenden las ramificaciones que son los circuitos derivados. ¿Qué decía o qué dice la norma del porcentaje que estábamos comentando? Pues dice que no debe de haber más de 5% en total entre circuito alimentador más circuito derivado. O sea, no más de 3% desde la entrada de nuestra instalación, que es esta parte de aquí,
perdón, hasta el punto más lejano de cada circuito, no más de 5%. Ese 5% dice que no debe haber más de 3% en el alimentador para que sumados no me den más de 5% y también o más de 3% en el circuito derivado para que al sumar con el alimentador no sobrepase el 5%. A grandes rasgos, y para decirlo en forma más práctica, desde la entrada hasta la última salida, no debe de haber más de 5% de caída. Si hablamos que, por ejemplo, en el video vimos que son 120 volts, y esos 120 volts los mido en el punto de inicio, ¿sí? 5% de esos 120 volts, hablamos que son como 6 volts. Quiere decir que en todo este trayecto y hasta la salida donde corresponde este equipo, no debe de haber más de 6 volts de caída. Y en el video, si recuerdan, la tensión mientras funcionaba se cayó 7 volts. Quiere decir que esa caída está fuera de norma y que puede provocar, de hecho provoca, como ustedes lo vieron, efectos que si bien solamente son visuales, pueden provocar o están provocando daños constantes de entrada en los conductores, en los dispositivos como en las clavijas o en los contactos y por supuesto también daños que ahorita no se pueden ver visibles, pero con el tiempo se pueden ver en los equipos. Por eso es tan importante tomar en cuenta esto. ¿Que cómo sé cuánto se cae? Pues hay que medirlo. Hay que medir la tensión en la entrada y hay que medir la tensión en la salida de algún equipo, donde esté conectado y donde esté circulando la corriente que demanda. ¿De acuerdo? Sí. Por ejemplo, y viendo el ejemplo en el video, tenemos un ejemplo, digamos, teórico, ¿vale? Esta no es una vivienda donde al día de hoy la instalación eléctrica tiene 4 circuitos derivados, o sea, 4 secciones. Tiene un alimentador del calibre 8 y circuitos derivados del calibre 12 y 14. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Que cuando se enciende la bomba de agua, se observa una disminución momentánea en las lámparas. O sea, hay como un pequeño, digamos, baja la luz, ¿sí? Y cuando se usa el microondas, como se vio en el video, las lámparas empiezan a parpadear, ¿sí? Eso no debería pasar y estamos muy acostumbrados a que tal vez esos efectos los veamos como algo normal, ¿no? Usualmente ponía el ejemplo de que cuando se baja la luz, como se dice coloquialmente, en alguna vivienda, se dan cuenta de que la lavadora, por ejemplo, cambió de ciclo, ¿no? Hay que ponerle suavizante o acabó de lavar porque el motor cambió de ritmo. Entonces, el parpadeo se observa y entonces sabemos de inmediato que algo pasó en ese punto y lo tomamos como una señal, pero finalmente eso es una falla que no debería estar pasando. ¿De acuerdo? Esto es la condición actual de lo que le estaba mencionando, el número de elementos, la demanda por circuito, la protección por circuito. Aquí el tema es que está ocurriendo este tipo de efectos y hay que ver por qué está ocurriendo y qué hay que hacer para poder corregirlo. De entrada, la norma establece que los equipos de alta demanda, como bombas de agua, como microondas, equipos de aire acondicionado, etcétera, deben de alimentarse con un circuito derivado independiente. Sabiendo eso, si supiéramos eso desde un inicio, sabríamos que esta situación que estamos comentando se presenta porque de entrada no existen esos circuitos derivados independientes para el motor de la bomba de agua y para el microondas. Vamos a ver qué ocurre en forma teórica y un poquito de cálculo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el alimentador? Es de aquí a acá, como quedamos esquemáticamente. ¿Qué pasa? Quedamos que va de acuerdo a la longitud, al calibre y a la corriente. ¿De acuerdo? Para empezar.
pensando que los conductores son de buena calidad y que no por el tema del material tengo algún problema. Si tuviera material de mala calidad, le pueden aumentar, como se dice, una raya más al tigre, ¿sí? Que no se puede hacer un cálculo sobre eso, pero sí es un efecto o un factor fundamental para que empecemos a tener problemas, ¿de acuerdo? Entonces, calibre de este circuito, longitud es 1 metro, prácticamente no tendría por qué afectar 1 metro de distancia. La carga del alimentador son arriba de 40 amperes, ya es, porque es la carga total de la instalación. Y el calibre 8, que me da que si yo busco su resistencia, su impedancia, es de 2.56 ohms por cada kilómetro. Al yo hacer una operación que es esta, que es una constante por la impedancia del conductor multiplicada por la longitud del circuito expresada en kilómetros multiplicada por la corriente que se está presentando en el conductor. Todo este producto se divide entre la tensión de entrada, teóricamente son 127, y ese resultado lo multiplico por 100 porque estoy buscando un porcentaje, me da, en este caso, por debajo del 3%, no me da ni siquiera el 0.5% de caída de tensión. Quiere decir que esta parte podríamos pensar que el circuito alimentador no tiene problema, pues porque la longitud es muy pequeña, aunque la carga pues es considerable, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el circuito 1 y cómo está actualmente, ¿no? Ese es el punto más lejano, siempre consideramos el punto más lejano porque es el punto más crítico donde se puede presentar la caída de tensión. Ajá. El punto más lejano, la longitud más lejana de este circuito es de prácticamente 20 metros, la carga prácticamente es de 20 amperes, el calibre utilizado hasta el momento es de 12, del 12WG, encontramos que la impedancia es prácticamente cercana a los 7 ohms por cada kilómetro. Haciendo la operación, y les comento que nuevamente que es una constante por la impedancia multiplicada por la longitud del circuito expresada en kilómetros, por la carga, por la corriente que pasa por el conductor, la corriente máxima que puede pasar por el conductor, ese producto entre la tensión y para que me den porcentaje lo multiplico por 100, aquí me da arriba del 4%, y lo que estamos comentando es que no debe de pasar del 3%, quiere decir que aquí ya tengo un problema a nivel cálculo, ¿sale? Y vean que es alumbrado más las salidas de las cargas más el motor. Ajá, el motor. ¿Por qué no tomo el punto más lejano, el punto del motor como la longitud, siendo que podemos saber que es el equipo que causa el problema? Simplemente porque siempre tomo la longitud más lejana de cada circuito, ¿sí? ¿Vale? Tengo entonces este porcentaje de caída que, de acuerdo a lo que estábamos comentando, no es factible que se pueda quedar así, ¿ok? ¿Qué pasa con el circuito 2? Tengo aquí la lavadora incluida, ¿sale? La longitud más alta es un poquito más de 22 metros. La carga o la corriente que pasa 3 amperes. O le están poniendo un calibre 14 ese circuito. Ajá. Hacemos la misma operación. La constante por la impedancia, por la longitud en kilómetros, por la carga entre la tensión, ¿sí? Y por 100 para que me dé un porcentaje. Por arriba del 4%, casi llegando al 5%. De hecho, está más alto que el circuito anterior, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Acuérdense, caída de tensión provocada por longitud, por calibre, por carga, sin contar que tal vez tengamos un conductor de mala calidad. Si es que lo tenemos, espero que no sea así, ¿vale? No puedo tal vez cambiar, como decía yo, cambiar de equipos. Más bien los puedo distribuir mejor.
Si yo distribuyo los equipos, entonces puedo afectar a la longitud, como ahorita vamos a ver. El 3, microondas más el alumbrado. ¿Qué pasa? Casi 20 metros de longitud, la carga es de 15 amperes, el calibre que están usando es de 14 actualmente, siguiendo la misma secuencia de la operación, constante por impedancia, por longitud en kilómetros, por la corriente, entre la tensión, para el porcentaje por 100, me da un poquito más arriba del 4%. Entonces nos damos cuenta que en los tres casos, el porcentaje está por encima de lo que establece la norma. De hecho, está por encima del 4%. Entonces hay que hacer una adecuación para que no existan estas cuestiones en caída de tensión y no nos afecte en los equipos, en la instalación, en los conductores y con el paso del tiempo en el aumento de la demanda. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro circuito, ¿sí? Aunque estábamos viendo el caso de que las lámparas varía su luminosidad con el microondas y con la lavadora, los cuatro los estamos analizando rápidamente, ¿sí? Más de 20 metros de longitud, la carga por encima de los 15 amperes, casi llegando a los 20, calibre del 12. ¿Ah? De tal manera que tenemos, con el mismo procedimiento, tenemos también una caída por encima del 4%. Hay que hacer otra cosa para adecuarlo, para corregirlo. No podemos dejarlo así. Y para corregirlo, pues hay que pensar, como les dije en un principio, tal vez en circuitos independientes. De entrada, el microondas, ¿vale? La bomba de agua, la lavadora, ¿sí? Y es que el artículo 40 de la ley de la industria eléctrica establece que corresponde al usuario final, bajo su responsabilidad, tener instalaciones eléctricas en adecuado estado y que cumplan sobre todo con lo que dictan las normas oficiales mexicanas. O sea, esto me transmite o me lleva a que debo de cumplir con lo que establece la NOM 001. ¿Vale? No hay de otra, es una cuestión de seguridad y eso no hay que perderlo de vista. Y como estamos pensando en hacer circuitos independientes, hay que pensar en tener conductores nuevos dentro de los circuitos o nuevos en los circuitos, ¿sí? Por eso es que hablamos de un conductor de buena calidad, que sea deslizable, que sea flexible, que el material sea prácticamente 100% cobre, que es como debe de ser, que cumpla con características de seguridad en el aislamiento, como es una mínima emisión de humos densos y oscuros y tóxicos, como es el conductor de casa Bienal 21 Roche, el THWLS, el THWLS, ¿de acuerdo? Una vez que yo selecciono, no solamente conductores, también las salidas, también los portalámparas, cajas, etcétera, deben ser todos de buena calidad, ¿sí? Hay que pensar que debo de seleccionar el conductor adecuado y para poder seleccionarlo hay ciertos factores que me indican cómo se deben seleccionar. De entrada es la ampacidad del conductor. Si la ampacidad del conductor la pueden encontrar en esta tabla. Esta tabla es una pequeña extracción de la tabla 315B16 de la NOM 001. Así la pueden encontrar, 310-15B16, por si después la quieren buscar para una consulta. La norma es un documento que está disponible, que lo pueden descargar y la pueden ir poco a poco consultando de acuerdo a los temas que vayamos impartiendo en los diferentes temas del Centro de Capacitación CARS, ¿no? En esta parte de la tabla tenemos las ampacidades, es decir, cuánta corriente soportan los cables antes de que se empiecen a dañar, ¿sí? Tenemos estas columnas que nos indican la cantidad de corriente, su ampacidad en los cables. Tenemos la columna de los calibres y usamos esta columna de 60 grados, ya que, en pocas palabras, la norma me dice que si tengo un circuito de 100 amperes o menos, debo utilizar una temperatura nominal de aislamiento de 60 grados.
¿vale? Usamos esta columna para conocer la opacidad del cable. De tal manera que un calibre 14 debe soportar hasta 15 amperes, un 12-20, un 10-30 y así sucesivamente, ¿sí? Y en base a esto podemos empezar a elegir. No es el factor predominante, pero es de principio por donde podemos empezar a seleccionar un conductor, ¿vale? Vamos a ver qué pasa si yo empiezo a cambiar las condiciones del circuito. ¿Qué pasa con esto? Ajá. La longitud no cambia porque no cambia de posición el punto inicial y el punto final, o sea, el interruptor principal, el centro de carga, no los cambia de lugar, no cambia la longitud, no cambia el calibre, pero aumento la carga. ¿Por qué pienso que estoy aumentando la carga? Pues porque estoy haciendo modificaciones, estoy incluyendo circuitos derivados independientes, que ahorita vamos a ver cuáles son. Al yo hacer esto, la carga aumentó, pero aunque la carga aumenta de 40, tenemos 46 a 50 y tantos, aunque la carga aumenta, la longitud sigue siendo muy pequeña y la caída de tensión sigue sin llegar siquiera al 0.5%, ¿vale? Por lo tanto, podemos quedarnos trabajando con el calibre 8 en esta parte de la instalación. En el circuito 1, ¿qué pasa? Aquí me quito de encima. ¿Qué traía aquí? Traía, y si quieren me regreso unas cuantas láminas. Traía el motor, ¿de acuerdo? En el 1. Al circuito 1 lo quito el motor. Ajá. Me quedo con alumbrado y las salidas, algunas salidas. ¿Ah? Puede que tenga mayor longitud, pero la carga disminuyó. Estoy quitando de encima la carga del motor. Vamos a ver qué pasa si dejo el mismo calibre. ¿Vale? Se modificó la longitud, disminuyó la carga, pero al hacer la operación ya no da el 4% que tenía antes, tenía 4 puntos y algo, ya da el 3%, que es el máximo permisible. Quiere decir que con esta modificación estoy en el límite de la caída de tensión permisible. Ojo, esta caída de tensión, pensemos que hablamos de casi 14 amperes. Esto funciona, estoy prendiendo todas las lámparas y usando las salidas, lo cual pocas veces se presenta. Entonces, esta caída de tensión es la caída de tensión más drástica que yo pueda tener en ese circuito. Y como está en el límite, me puedo quedar con el calibre del 12. ¿Qué pasa con los demás circuitos? Bueno, ¿qué dice la norma en el 21011 C2? De entrada ya establece que debe de haber un circuito independiente para lavadoras, el cual el circuito debe ser de 20 amperes. Es decir, la protección mínima ya está establecida, ya es de 20 amperes. Y si yo tengo una protección establecida de principio, quiere decir por ende que tengo es para lavadora. Es un nuevo circuito, voy a tener la misma longitud, la misma carga, pero mayor calibre. ¿Sí? La caída de tensión no llega está por debajo del 3%. Por ende, entonces, me quedo con el calibre del 12. ¿Sí? ¿Qué pasa para el circuito 3? ¿Sale? Le estoy quitando carga al circuito 3. Si me dan chance de regresar rápidamente, en circuito 3, ni al microondas.
En el circuito 3 le quito el microondas, porque el microondas lo voy a poner en un circuito independiente, ¿sí? Le estoy quitando carga, ¿sí? Y al quitarle carga, aún con quitarle carga, está por encima del 3%, ¿sí? Lo cual, tajantemente, y si hablamos de números cerrados, no lo puedo dejar tampoco así, ¿vale? Aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues puedo hacer de dos. Este circuito lo puedo seccionar en dos. Al seccionarlo, la longitud baja, ¿vale? O puedo pensar en aumentar el calibre, pero hay que ver la factibilidad de una o de otra solución, ¿sale? ¿Qué pasa para el microondas? ¿Qué es un circuito que estoy pensando independiente? Algo que para el horno, que para el motor. La carga que yo vaya, la carga que yo vaya a considerar para estos equipos no debe ser la mínima, no debe ser menor que lo que realmente demandan. Ya que tengo el circuito nuevo para el microondas, 17 metros, solo tengo un equipo, por lo que la carga es únicamente del equipo. Pienso en un calibre del 12, y la caída de tensión está por debajo del 3%, ¿vale? Como se indica y como estábamos platicando hace unos instantes. ¿Sí? Circuito 1 para el motor, ¿sí? 20 metros de distancia, la carga con todo el arranque del motor, ¿sí? Pensamos en un calibre 12, la caída está por debajo del 3%. ¿Sí? Hay que cuidar esta parte y cuidar lo que nos establece la norma, ¿no? Digo, hace rato nos salió 3.4%. Dirán, ay, por 0.4%, pero es que finalmente por eso nos están estableciendo un límite. Y eso es lo que hay que respetar los mínimos que la norma nos establece, ¿vale? Condiciones finales con todas estas modificaciones que están haciendo. Circuito alimentador. Aunque la caída de tensión es mínima, la ampacidad del conductor no concuerda con la carga. La carga superó los 50 amperes. Y si recordamos un poquito la tabla 315B16, el calibre 8 tiene una ampacidad de 40 amperes. Es decir, los números por una parte cumplen en cuanto a la caída, pero la ampacidad del conductor, que es el primer factor a considerar, no cumple, por lo cual habría que cambiar el calibre en esta parte de la instalación, en el alimentador, ¿sale? En el circuito 1, disminuyó la corriente, ya que el motor se independizó, y aunque aumentó la longitud, no importa, el calibre 12 está en el límite del 3% de caída de tensión, ¿sale? El circuito 2, el calibre aumentó, y por eso tuvimos una caída de tensión menor al 3%, ¿sí? El circuito 3 disminuyó la carga, pero no fue suficiente porque si bien teníamos casi cercano al 5% en las condiciones iniciales, aquí bajó del 4%, pero no bajó por debajo del 3%. Está por encima del 3%, lo cual habría que pensar, como les dije, en este caso, aumentar el calibre, o si es un circuito de varias cargas, seccionarlo, ¿sale? El microondas aumentó el calibre, la carga disminuyó, tenemos una caída de tensión con estas modificaciones de menor al 3%, igual que para el circuito independiente del motor, ¿sí? Por debajo del 3%. ¿Qué quiere decir? Que si antes teníamos 4 circuitos, ahorita tenemos 5. Un circuito más involucran
adecuaciones, hay que ver temas de exposición en las tuberías, temas de trayectorias, pero esos son temas que se deben, que aparecen porque pues hay que hacer la modificación necesaria para que realmente tengamos circuitos adecuados que cumplan con lo que necesitamos, con nuestra demanda de carga, pero también que nos den seguridad al utilizarlos, ¿sí? Les decía, entonces, involucra temas de visualizar cómo llevo este nuevo circuito, ¿vale? El material, las trayectorias ya disponibles o nuevas trayectorias, etcétera, ¿sí? Tenemos entonces un circuito más dentro de la misma instalación, ¿vale? Con todo esto que estamos platicando y platicamos desde un principio, ustedes ven como la caída de tensión no solo depende de la longitud, y es que usualmente siempre la pregunta inicial es, bueno, si tengo un circuito de 20 metros o si tengo un circuito de 10 metros, o más bien preguntan, ¿a qué longitud se empieza a caer la tensión? Es que no solamente depende de la longitud, como vieron, depende también de la carga y por supuesto del calibre. Y voy a hacer un poco más reiterativo, pensando que tenemos material de buena calidad en cuanto al conductor, ¿vale? Que tengo un conductor de buena calidad que sea prácticamente 100% cobre, porque de otra manera también el material tiene un factor predominante en los problemas dentro de la instalación. Entonces depende de longitud, depende del calibre y de la carga que se presente, de la demanda, ¿sale? Ahora, si la instalación ya está en funcionamiento, pues hay que verificar, como se hizo en el video de ejemplo, que la caída de tensión no sea mayor que lo que se marca. Lo que se marca es 5% máximo de inicio a fin, desde la entrada de la instalación, desde el interruptor de seguridad hasta la última salida de la carga que estoy alimentando, ¿sí? Si no tenemos estos cuidados o si no hacemos estas mediciones y después adecuaciones, los conductores, los equipos se pueden dañar, como comentamos, y se pueden tal vez dar en un momento dado aumento en la demanda de energía y por tanto en la facturación de la misma, ¿no? Esto por mi parte sería todo. Espero que estos conceptos, estos cálculos muy sencillos, muy rápidos, pero también muy sencillos, les sean de uso y sobre todo que tal vez les quede la espina clavada para que ustedes mismos hagan algún tipo de medición, ¿no? De entrada atrás por curiosidad y después si encuentran algún tipo de situación parecida, pues lo puedan empezar a solucionar, ¿sí? Para cualquier pregunta estoy a sus órdenes y pues les dejo también mis datos por si más adelante quisieran tener algún dato extra. Pues le agradecemos mucho al ingeniero Israel Alejandro Hernández Murato por tan valiosa participación a través de este webinar. Y entonces, si te parece bien, Isra, vamos a pasar a la parte de preguntas. Claro, Mira, gracias. No, al contrario, gracias a ti. Tenemos una pregunta de Fernando que dice de la siguiente manera. ¿Hay alguna otra manera de estabilizar la caída de tensión aparte de lo que mencionas? Perdón, ¿cómo se llamaba nuestro compañero? Fernando. Fernando. Hola, Fer. Mira, pues estabilizarla más allá de lo que comentamos. Finalmente, el mantener una caída de tensión estable y bajo los términos que se mencionaron, pues es
finalmente es respetando los factores que estamos comentando: calibre, longitud, carga, y aunque no está con un cálculo precedente, pero también el material adecuado. Fuera de eso, eh, no hay forma de poder mantenerla. Hay que cuidar esos factores. Tal vez se pueda confundir pensando en que si tengo un equipo de estos llamados reguladores, y no. Lo que pasa con esos equipos es que esos equipos protegen a las cargas sensibles, como televisiones, equipos de audio y video, contra variaciones de voltaje. Pero son variaciones que, si bien se pueden dar en casa por una mala instalación, son también, son más que nada por variaciones de tensión debido a la alimentación de la compañía suministradora. Muy bien, de acuerdo, Isra, muchas gracias por la respuesta. Y voy a pasar con la siguiente pregunta, que es de Carmen Hernández, que nos pregunta: entonces, ¿es recomendable hacer una instalación con un calibre un poco mayor si no se cuenta con un cable de buena calidad? Te podré decir que sí, pero es que es muy aventurado. El tema es que un conductor de mayor calibre tampoco te va a asegurar que sea una buena instalación. O sea, la ampacidad de un conductor, que está establecida en normas, en la tabla de la norma, se debe de cumplir, no importando la marca del conductor. Pero no porque tengas un calibre mayor de un conductor de mala calidad, vas a tener una mejor eficiencia en el mismo. Es como querer tapar el sol con un dedo. Lo mejor es tener un conductor de buena calidad, que te va a ofrecer seguridad y también eficiencia. Y sobre todo, y a largo plazo, no vas a tener que volver a invertir, ¿no? Que repito, tomen en cuenta que lo principal es la seguridad de los usuarios. Lo demás que venga, como es eficiencia, como es ya no una reinversión, ya son ventajas de tener una instalación adecuada. Okay. Y si me permites nada más agregar algo a tu tan acertada respuesta, Isra, comentarle a mi tocaya Carmen que pues yo creo que no es buena idea partir precisamente de tener un conductor que no sea de buena calidad. Nosotros como usuarios, ¿cómo podemos saber que el conductor que estamos adquiriendo, como bien dijiste, independientemente de la marca o del mismo costo, es de buena calidad? Bueno, pues primero tiene que ostentar el sello de ANSE. ANSE es un organismo de tercería que precisamente da, digámoslo así, fe y legalidad de que las pruebas que marca tanto la NOM 063 como la NMX J10 se estén llevando a cabalidad, ¿no? Para que este producto pueda salir al mercado en base a lo que dictaminan ambas, ¿no? Entonces, nada más es complementario a tu respuesta, Isra. Muchas gracias. Sí, gracias. A ver, permíteme tantito, porque aquí ya empezaron a animarse a hacer preguntas, entonces eso está interesante. Me voy a brincar esta porque no le pusieron nombre. La que sigue es de Cecilia y dice que de dónde saca el... Ay, okay. A ver, permíteme, es que está como un poquito confusa. ¿De dónde saca el valores de impedancia para cada uno de los calibres de cable? Sí, más bien los valores, ¿no? Sí, claro. Mira, Ceci, hay literatura que nos ayuda a esto, pero también en la misma norma, en las últimas secciones de tablas, hay unas tablas donde aparecen valores de reactancias, impedancias, etcétera, de los calibres de los conductores. Entonces,
de ahí se obtienen estos valores. Ok, muchas gracias. A ver, permíteme tantito, por favor. Ok, Fernando, te agradece por la respuesta. Mira, hay una pregunta que sigue siendo constante y precisamente es acerca de una constante, aunque quien la pregunta es anónima. Entonces, la vamos a dejar un poquito ahí para ver si quien la está llevando a cabo se anima a poner su nombre. Y mientras voy a pasar con Gustavo Pérez, que dice: la bajada del poste al medidor o al tablero principal afecta a la instalación si el conductor es de aluminio, aunque los conductores dentro de la casa sean los adecuados. Ok. Es una pregunta de Gustavo Pérez. Sí, gracias. Sí, Gus, creo que es muy interesante porque finalmente eso se observa ya hoy en día, ¿no? Sí, la bajada, la que te refieres, la acometida, que hoy en día se está presentando, que lo coloca la compañía suministradora, sí, como tú me comentas, es de aluminio. El tema es que bueno, es de aluminio con un calibre mayor. Ese conductor tiene una capacidad adecuada para soportar la circulación de corriente y pues sí, no causa problema. Y te voy a decir por qué. Porque ese conductor finalmente se instala o se instala en la base del medidor, en la terminal adecuada, ¿no? En la terminal adecuada que se utiliza para este tipo de conductores, ¿no? De la acometida. Y ya después, en otro terminal, ya se conectan los conductores que van a dar al interruptor principal, ¿no? Los cuales es la preparación que nos pide la compañía suministradora, ¿sí? Entonces no tiene realmente problemática, ¿no? La importancia, como tú bien dices, es tener conductores adecuados dentro de la instalación, ¿sí? Del medidor hacia atrás es responsabilidad y es la alimentación adecuada, que debe ser adecuada por parte de la compañía suministradora, ¿sí? Lo que nos dicen es, tú dame la preparación, que es la mufa con los conductores de cobre del calibre mínimo del 8, y de acuerdo también a nuestros cálculos, y yo llego y con gusto te energizo. Ok, muchas gracias. Ok, seguimos con otra pregunta más de Javier Ornelas. Dice: si modifico mi instalación ya hecha y en el circuito derivado el calibre de mi conductor es igual que al alimentador, ¿habrá alguna variación? Si tu calibre en tu derivado es igual al de alimentador, estamos pensando, o tú estarías pensando, Javier, que por alguna razón tu caída en ambos será lo mismo, ¿no? Y habría que ver por qué. Tal vez pensemos que el circuito alimentador tengas calibre 8 y en el derivado te dé un 8. ¿Pero por qué te da 8? Pensemos, ¿te puede dar 8 por la longitud? Creo que sería demasiada, ¿no? O tal vez por la cantidad de carga, que podría ser más factible. O tal vez porque tu calibre es muy pequeño, que puede ser también, o una combinación de estas últimas dos, ¿no? Calibre con carga. Ahora, si tu circuito derivado, al final de cuentas, cumple o se parece o es igual al alimentador, teóricamente, teóricamente no pasa nada. O sea, pudieras hacerlo, teóricamente, pero físicamente y en la práctica es bien complicado que tú puedas que tú puedas utilizar cables tan gruesos en los derivados como un 8. Si un 10 se complica, un 8 más. Pues hablamos teoría contra práctica, ¿sí? En la teoría, los cálculos te reflejan eso y es aceptable. Pero en la práctica, alguien te va a decir, no es posible, porque de entrada no hay espacio y porque de entrada también
las terminales de los equipos no te van a dejar hacer esas conexiones. Entonces, cuando hay calibres altos, o que sí te resulta por cálculo de caída de tensión, entonces lo que hay que hacer es modificar. ¿Qué se modifica? Ya no puedes tener un calibre tan alto, entonces bajas la carga. ¿Cómo bajas la carga? Pues puedes seccionar la instalación. Al seccionar un circuito, le bajas a la carga y también, en cierto rango o proporción, también disminuyes la distancia de los circuitos. De acuerdo, muchas gracias, Isra. Mira, Fernando pregunta, ¿en qué parte de la NOM menciona la cantidad máxima que se debe tener por caída de tensión? Okay. Mira, Fer, si me permites, voy a regresar prácticamente al inicio para que puedas saber y podamos ver otra vez en dónde tenemos esa parte. ¿Vale? Después de esto. Artículo 215.2, inciso A, inciso 4, habla de la caída de tensión en el alimentador. Y 210.19, inciso A, inciso 1, de la caída de tensión en los circuitos derivados. Okay. A ver, si quieres, bueno, yo creo que de ahí puede tomar nota, pero ahí están los datos, ¿no? El 215.2A4 de la NOM y el 210.19A también. Gracias, Isra. Tenemos otra pregunta de Norberto Cruz, ahora sí, que dice que si en una instalación trifásica la constante sería 3. Me imagino que se refiere a al cálculo de la caída, ¿no? Desde luego. O sea, Sí, la fórmula para... Sí, Ajá. yo también creo esto. Sí, porque es lo que dice así. Sí, Beto, más bien cuando hablamos de una instalación de 3 fases, la constante es raíz de 3. Esta constante sería raíz de 3. Exactamente, por el voltaje dividido entre el voltaje de línea, ¿no? En lugar del de fase. Así es. De acuerdo. Gracias. A ver, Marco Leonel dice, ¿de dónde saca los valores de la fórmula? Por ejemplo, veo que usa el calibre 12 y usa valores diferentes como .017, .023, .022. ¿De dónde salen esos valores al igual que el 2 inicial? Sí, Marco, de entrada, por no usar la fórmula como tal, el 2 es una constante que se maneja de entrada por fórmula, por eso se le denomina constante. Este valor es de impedancia, este valor que tú comentas, creo que es el que va variando, es el valor de la longitud del circuito expresada en kilómetros. Si observamos, aquí son 20 metros, por acá tenemos 17, por acá tenemos 23, pero son metros. Y la expresión me pide que sean kilómetros, por eso al convertir estos metros a kilómetros, me aparece como 0.023, o 17 metros, 0.017, o 20 metros, 0.020, o 0, que es 0.02, ¿no? Esa es la razón por la cual estos valores cambian, porque es la longitud expresada en kilómetros, y por último, como hace rato me preguntaban, la impedancia, ¿no? Esa es la razón por la cual se van cambiando, ¿no? Por la longitud de los circuitos. Exactamente. Sí, tal cual. Gracias, Isra. Ojalá que haya quedado claro para nuestro compañero que la variación viene precisamente por la longitud que se tiene para cada uno de los circuitos y que el 2 inicial pues es una constante.
Si me permites nada más, ojalá que esto pueda sumar a tu contestación, Isra. El 2, la constante 2 es porque precisamente sabemos que el conductor de fase es a través del cual convencionalmente hacemos llegar la corriente a lo que queremos alimentar y por el neutro regresa. Técnicamente la distancia es la misma, entonces son dos conductores, fase y neutro, por eso la constante es esta que te preguntan. Tenemos algunas otras preguntas. Tú me dices, Isra, si hasta que dejen de aplaudir, tú dejas de contestar, o Adelante, nada adelante, más, por una favor. más, tú, como tú me digas. Adelante, adelante. Ok, tenemos una pregunta de Cecilia que dice que si el cable de tierra afecta o ayuda en la caída de tensión. Ceci, no, no afecta, eh, tampoco ayuda. El conductor de tierra es un conductor, literalmente te lo digo así, es protección contra una descarga hacia una persona ocasionada por un efecto que se llama falla tierra, que es cuando el conductor de fase toca una parte metálica, esta se energiza y alguien llega y toca esa parte, ¿sí? Si ves en toda esta pequeña explicación, muy sencillita, espero que ella me haya explicado, no hablamos de caída de tensión, ¿sí? Si bien la tierra física tiene ciertas ventajas, como que puede estabilizar el nivel de tensión, no quiere decir que ayude en cuanto a que los niveles se mantengan. Como comentamos en un principio, la caída de tensión es debido a longitud, carga, calibre. Es decir, tiene una alto porcentaje de correspondencia con la resistencia, ¿no? De los conductores. Y la resistencia de los conductores no se afecta, no se afecta por el conductor de tierra física. Excelente, muy bien, Isra, pues muchas gracias. Y más bien ahí aclararle a Ceci que al contrario, la norma nos marca que si hay necesidad de cambiar los conductores activos debido a la caída de tensión, entonces también habría que cambiar el conductor para la puesta a tierra, ¿no? En consecuencia. Es Pero correcto. nada más igual complementando, Isra. Pues si quieres, nos vamos ya con la... Tenemos todavía algunas preguntas. Te voy a leer la siguiente, más que una pregunta, es una petición que dice que si nos podrían compartir la presentación. Si me permites, ahorita te doy la palabra, Isra, nada más comentarles que esta queda grabada y será difundida en redes sociales, yo creo que a partir del día lunes, para que estén atentos, por favor, a través del canal de YouTube de Condumex y Facebook, Twitter e Instagram del Centro de Capacitación CARSO. Te dejo la palabra, como sea, Isra, por favor. Sí, sí, exactamente, Mari. Como tú bien dices, estará la presentación eh, disponible, digo el video, en las redes sociales del Centro de Capacitación para que ahí puedan volverla a comentar, y si después de eso tienen dudas, con gusto nos pueden escribir para poder resolver. Exacto. Pues queda una última pregunta, Isra. Entonces, si me permites, te la voy a hacer. Es de Cecilia y pregunta, entonces, para calcular en una cometida bifásica de 3 hilos la constante, ¿cuál será? Y si se dividirán entre 220 en lugar de 127 volts. Sí, fíjate que esta parte, este, esta expresión que tú comentas para dos fases no se parece prácticamente, no se parece o sí algo a la expresión que manejábamos. Lo que manejamos en esta ocasión es dos, impedancia, longitud, corriente, entretensión, ¿no? Para, hace rato que preguntaban, para trifásico es raíz de 3. Eh, para esta parte de cuando es dos fases, ocupamos la constante que es 2, ocupamos la longitud. Para la longitud está expresada en metros, la corriente y entre tensión entre fase y fase. Eso es correcto.
si gustas y me quieres mandar un correo, por supuesto, y para que tengas una mejor referencia y tal vez una bibliografía, te podría pasar, te podría compartir, ¿no?, las 3 expresiones matemáticas, tanto para monofásico como para 2, como para 3 fases, y ya lo tengas, digamos, ya a la vista, ¿no?, y a la mano. De acuerdo. Muy bien, Isra, pues se quedan algunas preguntas en el tintero, pero por razón de tiempo tenemos ya que cortar esta transmisión. Te agradezco infinitamente, Isra, tu valiosa exposición, paciencia para dar contestación a las preguntas. Y le pedimos a quienes nos acompañan que nos pudieran auxiliar contestando una pequeña evaluación, ¿no?, de esta plática. Ya bien puede ser a través del código QR que tenemos aquí en pantalla o a través de una liga que ya está en el chat. Irra, no sé si quisiera cerrar. Sí, bueno, agradeciendo mucho la asistencia. Espero que como decía hace rato, este tema haya sido de su interés, les puede ayudar un poquito y les cree, digamos, curiosidad sobre todo, ¿no?, para poder empezar a ver si realmente nuestra instalación, en este punto en particular, cumple, no cumple. Hacemos una medición simple, empezamos tal vez un poco a ver lo que hemos visto, repasando, buscando, etcétera. Y por supuesto, pues estamos a la orden, cualquier duda, comentario al respecto o de algún otro tema. Gracias, Mari, y estoy a la orden. Buenas tardes. Gracias. Entonces, en nombre del Centro de Capacitación Carso, agradecemos a cada uno de ustedes su participación en este webinar y los invitamos a que si quedan algunas dudas, preguntas, precisamente por eso el ingeniero puso ahí sus datos, su correo electrónico, para que por favor lo puedan contactar, y yo estoy segura que con todo gusto él les dará contestación. Ceci, desde luego que sí. Puedes mandarle, bueno, no solo Ceci, lo que pasa es que ella está preguntando que si le puede mandar un correo, desde luego que sí. Y todas las demás personas que hayan quedado con alguna pregunta o etcétera, pues estoy segura que el ingeniero con todo gusto les dará contestación. Pues quedamos atentos entonces a sus comentarios en este correo electrónico, en redes sociales del Centro de Capacitación Carso. Les agradecemos infinitamente su participación y nos vemos pronto. Que tengan buena tarde. Hasta la próxima.